Canarias en guerra. Soy Ramiro Rivas García, doctor en Historia, y vamos a ver el tercer episodio de la serie La Canarias en guerra. Este capítulo lleva por título Las grandes instituciones dentro de la sociedad canaria en el primer tercio del siglo XX. En este sentido, el siglo XX, y sobre todo a partir del final de la Primera Guerra Mundial, va a significar unas enormes transformaciones, tanto, como hemos visto, en los elementos materiales, ¿no? en la cuestión de las bases económicas y materiales de las clases dominantes, cambios sociales también muy importantes y trascendentales, así como cambios políticos también considerables. Una nueva sociedad, un nuevo mundo, al fin y al cabo, se abre a las expectativas de los canarios. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta, va a ser en los años 20 del siglo pasado el final de un régimen, el final de la restauración, ya agónica en los primeros años de la década de los 20, y el surgimiento de una nueva tipo de gobierno, que es la dictadura del general Primo de Rivera, de 1923 a 1930. Dentro con la quiescencia de la monarquía. Y para Canarias, la dictadura de Primo de Rivera va a tener pues un hondo significado, tanto de tipo institucional administrativo, que va a cambiar, digamos, la geografía política del archipiélago, ya que se produce en ella en septiembre de 1927 la división provincial. Se constituye una nueva provincia con base en la ciudad de Las Palmas, y por otro lado también se constituye, aunque con una importancia también distinta, evidentemente, como tal, el colegio universitario que existía en la ciudad de La Laguna se convierte en universidad. Y una tercera cuestión que vamos a tenerla muy importante también, que es el poder del ejército, que se hace dueño y señor de las instituciones político-administrativas de todo el país y que va a tener una importancia decisiva, organizando además también, pues como veremos más adelante en este capítulo, organizaciones de tipo cívico-militar que van a jugar un papel fundamental en el mantenimiento de un orden social cada vez más cuestionado por las nuevas clases, los subalternos de todo tipo, pequeña burguesía, campesinos pobres, trabajadores urbanos, etcétera, que ponen en cuestión el orden preestablecido. En este sentido, nos interesa acercarnos a las principales, no las únicas, evidentemente, instituciones de la sociedad dominante en la época, ¿no? La sociedad burguesa. En concreto, estas grandes instituciones, que vienen algunas del pasado, serían la Iglesia Católica, por un lado, por otro lado el ejército y por otro lado la masonería. Cada una de estas grandes instituciones van a jugar un papel determinado tanto en el orden social, político e inclusive económico de forma muy clara. Y van a tener también unas funciones muy determinadas para mantener las dos primeras, sobre todo, este orden social, ¿no? Mientras que la tercera, la masonería y en menor medida los rotarios, pues van a ser el trasfondo importante institucional de la facción burguesa, de la burguesía liberal.
En este sentido, empezando por la primera institución, la Iglesia Católica goza todavía de una buena salud, en el sentido de que está perfectamente implantada a lo largo y ancho de todas las islas. Está dividida en 2 diócesis, aunque la diócesis de primacía es la diócesis canariense, con centro neurálgico en la ciudad de Las Palmas, y la otra diócesis, que tiene su sede en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, es la diócesis nivariense, pues es más moderna, de principios del siglo XIX. La Iglesia Católica sigue teniendo pues una enorme influencia en sectores importantes tanto de las clases dominantes, sobre todo en sus facciones, digamos, más conservadoras, provenientes fundamentalmente su riqueza de las cuestiones del campo, aunque no únicamente, y sobre todo mantiene su gran importancia como elemento que va a educar una parte considerable de la población, y va a tener organizaciones muy poderosas y modernas de distintos segmentos que agrupan a distintos segmentos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, va a ser muy importante pues las sociedades de mujeres, de jóvenes, de niños. En ese sentido, pues van a tener una estructura cada vez, digamos, más diversificada, por medio de asociaciones, cofradías, y la implantación de organizaciones en esos momentos muy novedosas, como podían ser pues la juventud, la acción católica en sus distintas ramas, ¿no? Juveniles, de mujeres, etcétera, ¿no? Y también pues inclusive se meten en el mundo, digamos, laboral, del trabajo o del magisterio, fundando los primeros sindicatos católicos, pero que van a tener una implantación pues muy reducida en ambas diócesis, ¿no? En los años 20-30, la Iglesia Católica pues va a jugar el papel determinante de siempre al lado del poder, primero de la monarquía restauracionista, y luego pues aceptando sin ningún problema pues a la propia dictadura. Pero esta situación va a cambiar con el advenimiento de la República, en donde la Iglesia Católica en ambos territorios pues se va a levantar como la directora de la oposición en todos los sentidos al nuevo régimen republicano, ¿no? Que va a tratar de modernizar y de salvarse o de desarrollar pues el programa de la burguesía liberal en la separación de la Iglesia y el Estado, y sacudirse pues el dominio de la Iglesia tan férreo que había tenido pues durante varios siglos los distintos gobiernos y el Estado español ya del siglo XIX. En ese sentido, figuras descollantes van a ser los obispos que gobiernan las diócesis en los años 20 y hasta el 1936. En ese sentido, va a ser Fray Albino Menéndez Raigada en la diócesis lagunera, ¿no? Y que gobierna la diócesis durante 20 años, a partir de 1925 hasta 1946, ¿no? Y en Las Palmas va a gobernar Miguel Serra Sucarrats, ¿no? Durante 13 años, o sea, va a llegar en 1922 y va a ser trasladado en junio de 1936 a una diócesis Segorbe-Castellón, ¿no? Y que en los primeros días de la insurrección, de la rebelión militar, ¿no? Del intento de golpe de Estado y los posteriores
pues va a ser detenido y ejecutado por las fuerzas populares. La Iglesia, ya digo, va a ser el bastión fundamental y el principal enemigo tanto en la provincia tinerfeña como en la provincia de las Canarias Orientales contra la República, que va a tener la República en el archipiélago. Va a constituir, pues con sus periódicos diarios, ¿no? En el caso de Tenerife, Gaceta de Tenerife, y en el caso de Las Palmas, el periódico Acción, va a ser la principal hacedora de los partidos políticos antirrepublicanos, sobre todo de APA, ¿no? Acción Popular Agraria, basándose pues en toda la estructura caciquil, terratenientes, aguamangantes, etcétera, ¿no? Constituyendo, digamos, organizaciones de masas pues muy importantes, constituyéndose además la organización de derechas más importante de todo el Estado, que sería pues las subsidiarias de la CEDA, tanto en la provincia occidental, ¿no? Personajes como Andrés Arroyo en Tenerife, pues van a ser los muñidores de esta actuación, los elementos que por medio de la Iglesia pues van a luchar pues contra la República. No lo mismo que en Las Palmas, pues a través de los distintos jefes políticos, pues van a también de la CEDA, como van a ser Fontán, por ejemplo. En conclusión, la Iglesia va a ser el valladar más importante con la que va a contar las derechas antirrepublicanas para mantener, ¿no? Movilizado pues a toda, no solo a sus partidarios directos, ¿no? Sino que a toda una población que la Iglesia, pues mediante la Iglesia pueden llegar pues a su movilización, como ya hemos dicho, ¿no? Organizada, encuadrada por las distintas organizaciones dependientes directamente de la Iglesia Católica, ¿no? en concreto. La segunda institución a la cual nos hemos referido es el Ejército, al cual hay que añadirle la institución que se genera por parte de la dictadura de Primo de Rivera, que es el Somatén Armado de Canarias, que lo explicaremos a continuación de entrar un poco en la organización, estructura y el poder del Ejército, ¿no? y la situación en la que se muestran. El Ejército ha tenido en el archipiélago siempre un enorme poder, ¿no? De hecho, los gobernadores han sido siempre, hasta muy finales del siglo XIX, o diría hasta 1930 prácticamente, los capitanes generales, a pesar de que existía también un poder civil, ¿no? Hasta 1927 una única provincia, y luego a partir de septiembre de 1927 pues las dos provincias con sus correspondientes estructuras administrativas civiles, pero siempre dependientes del poder militar, ¿no? En ese sentido, la Capitanía General ha tenido siempre la primacía por encima ha sido el verdadero representante del Estado español en el archipiélago. En ese sentido también, el Ejército ha tenido una organización siempre de plazas fuertes en las dos islas centrales, ¿no? De las ciudades, siempre con primacía en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital del archipiélago canario, hasta 1927, y también el centro neurálgico del poder militar, ¿no? Las guarniciones, que nunca han sido pues muy fuertes, muy poderosas, era más importante, siempre ha sido más importante, la guarnición enclavada en la isla tinerfeña,
frente a la isla de Gran Canaria, que ha tenido pues una guarnición aproximadamente un 25, un 30% menor, tanto en estructura, o sea, en unidades, como en cantidad, digamos, de tropas y servicios de estos elementos. Hay un hito importante que va a marcar mucho lo que va a ser luego ya a través de la Segunda República, que es como hemos hablado ya, como hemos comentado, es la dictadura, ¿no? del general Primo de Rivera, ¿no? Esto significa que el ejército se hace cargo del poder, o sea, del poder en todos los sentidos, o sea, el poder político, del poder decisorio, y estaba por encima de todas las estructuras civiles, jurisdiccionales que existían en esos momentos dentro del Estado español. Esto significa que los oficiales y jefes del ejército en el archipiélago pues ejerzan poderes civiles, ¿no? O sea, el gobernador civil sea un militar, los delegados gubernativos en los diferentes territorios e islas menores sean militares, y que cada uno de los organismos, inclusive empresas públicas de las islas, tengan o bien estén dirigidos por militares o tengan un delegado militar que vigile el transcurrir de esa institución o de esa empresa, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, además, se va a constituir, como ya comentábamos, el Somatén Armado de Canarias. Y esto es una milicia cívico-militar, ¿no? Con una doble estructura. La estructura militar, con algunos jefes y oficiales en activo, o sea, su jefe general para todo el archipiélago va a ser el capitán general, ¿no? Pero que va a delegar en un coronel y varios comandantes, ¿no? Esta estructura cívico-militar y luego la estructura civil, pero está dirigida y encuadrada de forma militar, está armada con armas de guerra, o sea, se van a distribuir entre los casi 4.000 afiliados que va a tener esta milicia del Somatén. Va a estar distribuida a lo largo y ancho de todo el archipiélago. Van a estar armados, encuadrados en cada pueblo, y van a servir como fuerzas auxiliares para mantener el orden público, luchando en contra de las protestas, de las rebeliones y de las huelgas y de las actuaciones, en fin, de las clases subalternas, ¿no? De los campesinos, de los jornaleros, agrarios, de los trabajadores portuarios. Van a ser los rompehuelgas y, sobre todo, ya digo, van a estar perfectamente encuadrados y armados y movilizados, y ser los auxiliares de la policía rural más importante que está en las islas, de la Guardia Civil. Manga ancha de comportamiento, y van a ser estructuras, digamos, de poder, ¿no? Contra la cual pues va a ser bastante difícil luchar por su organización, su armamento y su protección por parte de las autoridades de la dictadura, ¿no? Van a estar, ya digo, armadas con fusiles o carabinas, ¿no? De muchísimo más poder, digamos, de represión, de fuego, que las simples escopetas o las pocas herramientas de trabajo que tenían pues las propias masas, ¿no? Este Somatén pues va a jugar un papel pues muy importante. No va a ser desarmado totalmente durante la Segunda República, y se va a reconstruir, aunque con otro nombre, y va a ser la temible Acción Ciudadana, que se levanta inmediatamente después del intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936, ¿no? Como veremos, pues llegado el momento.
El, el ejército en las Islas Canarias pues va a jugar un papel, ya digo, sobre todo de contención, represor, va a ser utilizado también como rompehuelgas. Mm, Los estados de guerra pues van a ser convocados cuando sea necesario, ¿no? Va a haber, por ejemplo, durante la Segunda República, pues en varias ocasiones, sobre todo el 6 de octubre de 1934, por tanto la Revolución de Octubre, pero sobre todo aquí para eh, romper la huelga jornalera de octubre del año 34 en el Valle de la Orotava, entre otras cosas. Y va a haber grandes diferencias, ¿no? El ejército pues está conformado por dos segmentos poblacionales muy distintos. Los soldados profesionales, o sea, que van a ser pues los oficiales y los jefes, de los cuales una parte de ellos, importante, van a ser oriundos del país. Y en ese sentido, pues los segundones de las casas nobiliarias, gente de la pequeña o de la burguesía que quiere tener pues un oficio seguro, ¿no? y poder, digamos, ascender pues socialmente, o poderse dedicar también, pues simultanear su puesto en el ejército con sus negocios o sus intereses económicos, pues se va a dar esta circunstancia. Va a haber un ensamblaje en esos momentos entre los intereses, además de tanto por una ideología común cada vez más reaccionaria, ¿no? La de las oficiales y jefes militares, frente a los soldados, ¿no? Que han tenido pues un trato, pues vamos, un servicio militar que para poco les sirve, de maltrato, de humillaciones, de servidumbre también, ¿no? Y también que han tenido que pasar pues los trances trágicos de las guerras coloniales, ¿no? O sea, tanto la no muy lejana todavía la guerra de Cuba, ¿no? Y sobre todo pues las cercanas guerras de Marruecos, en concreto, ¿no? Las campañas del Rif, en donde tropas canarias pues participaron pues en numerosas ocasiones, causándose pues una cantidad, digamos, de muertos, heridos, y en una buena parte de la población también unas campañas antimilitaristas pues muy importantes. Una parte de la sociedad canaria considerable era pues antimilitarista, y sus movilizaciones contra la guerra de Marruecos a partir de 1912 son muy notorias, ¿no? Como las campañas, por ejemplo, los mítines que se hacen en Santa Cruz de Tenerife, en el cine parque recreativo, en concreto, ¿no? Dirigidos por el ilustre abogado don Luis Rodríguez Figueroa, entre otros líderes importantes de progresistas dentro de la sociedad tinerfeña y de la sociedad canaria, ya que es un mitin, digamos, que representa antimilitarista en contra de la guerra de Marruecos, que representa a todo el archipiélago en concreto. De ahí la sociedad se divide de forma muy clara entre la sociedad que apoya, digamos, al ejército como tal, como institución pues valiosa, importante para su mantenimiento de la situación, digamos, social, y también pues una ideología pues muy parecida a la que tienen las clases conservadoras dentro del archipiélago. Esta situación de privilegio que va a tener el ejército se va a romper con el advenimiento de la República en 1931. Van a tener que volver a los cuarteles, van a perder su situación de privilegio dentro de las administraciones civiles, van a perder el poder político que tenían hasta esos momentos, y sobre todo también la crisis económica que se desarrolla pues a lo largo después del crash del 29, y que se va a profundizar con la
Gran Depresión a lo largo de los años republicanos, pues va a golpear muy duramente, sobre todo a los oficiales y jefes de bajo rango dentro del ejército. Aún así, el ejército va a seguir manteniendo, en general, sus posiciones aquí en el archipiélago, sus posiciones de tipo cada vez pues, más reaccionario y más conservador, ¿no? Como veremos también en su momento. Si estas dos instituciones, Iglesia y Ejército, eran las columnas vertebrales del orden burgués en el archipiélago, la tercera gran institución de la cual vamos a hacer pues algunos comentarios sobre su importancia y sobre su organización, va a ser representante del ala más liberal, más progresista de la sociedad burguesa. Y esta va a ser la masonería y la pequeña organización rotaria que se establece en las islas desde mediados de los años 30 del pasado siglo. Pero la masonería significa pues una ideología por un lado y una organización, ya digo, de la burguesía liberal, de la burguesía democrática, de la burguesía y de la pequeña burguesía democrática, y con, en fin, sociedades establecidas con el deseo de la mejora de las condiciones de vida, del conocimiento y el desarrollo de la humanidad y de la fraternidad entre los hombres y los pueblos. En ese sentido, pues va a tener una relativa implantación durante todo el siglo XIX en el archipiélago, pero nos interesa los últimos 30 años hasta los inicios de la guerra de España, en concreto. Entonces, la masonería va a finales del siglo XIX, ¿no? Va a estar ya muy implantada en Santa Cruz de Tenerife, en la capital del archipiélago, y se va a constituir la logia Añaza, en concreto, que va a emprender pues, la construcción de su sede social, que todavía se conserva hoy el Palacio Masónico construido en la calle San Lucas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. San Lucas 29 era el número, donde se construye a principios se termina la parte fundamental de su construcción, aunque se continúa pues, construyendo hasta 2 décadas después. La logia pues desarrolla, además de sus tareas y de sus ritos, digamos, masónicos por concreto, pues desarrolla tareas de tipo pues caritativo, de ocuparse de la educación pues de sectores marginados o pobres de la ciudad de tinerfeña. Se dedica también a realizar, además, ceremonias de todo tipo y a establecerse como una fuerte competidora, tanto en lo ideológico como en lo social, como en lo caritativo e inclusive en lo político, de la Iglesia Católica, ya que se realizan en el templo masónico pues ceremonias masónicas como pueden ser desde bodas hasta bautizos laicos, fuera de la cuestión eclesial, y con lo cual pues mantiene una tensión. Siempre la Iglesia Católica pues los ha condenado pues como elementos pues pecaminosos, peligrosos para el orden social y un largo etcétera, ¿no? La masonería se ha desarrollado pues ha establecido pues clases, aunque las daban clases nocturnas, por ejemplo, se hacían en los altos del Palacio Masónico, hecho por trabajadores de la Federación Obrera, como el dirigente anarquista Cova, y, en fin, se encargaban pues, de desarrollar todo un tipo de actividades y actuaciones
que iban en la mejora de las condiciones de vida, inclusive de las condiciones de trabajo, higiene, medicina, etcétera, de las clases populares de Santa Cruz. Coexistían en las logias, aunque ya a partir del final de la Primera Guerra Mundial pues van a desarrollarse tensiones de la logia tinerfeña, una lucha cada vez menos soterrada, sino abierta, entre la parte de la burguesía liberal que mantenía, digamos, los cargos más importantes dentro de la organización, y por otro lado los elementos más jóvenes de la pequeña burguesía que establecían también pues la popularidad, el desarrollo y la defensa de los valores liberales, democráticos, radicales que tenía pues la primera o primigenia masonería. Eso va a provocar en la logia en concreto, Añaza número 1, una división durante la dictadura de Primo de Rivera, en donde los masones más antiguos, con grados más altos dentro de la organización masónica, todos ellos van a ser partidarios e inclusive colaboradores directos de la propia dictadura como tal, rompiéndose la mayor parte de los masones y constituyendo una logia que es la logia Democracia, que se va a mantener como tal diferenciada dentro de la masonería tinerfeña, y que se van a unificar en 1930, y la mayoría de pequeños burgueses, masones, van a constituir una logia, ya que va a ser la Añaza 270, que se van a apoderar del palacio masónico, van a ser la inmensa mayoría, mientras que la otra logia va a quedar expulsada, que va a ser Añaza número 1, y cuyos miembros también, prácticamente todos ellos, ¿no?, los masones, digamos, de numeración más alta, grado máximo dentro de la masonería, van a colaborar tanto con la conspiración como el golpe de Estado con Franco, y durante la guerra pues van a ser partícipes y partidarios de el régimen, la implantación del régimen franquista en el archipiélago, ¿no? Además de esta logia, la Añaza 270, que va a ser la que va a permanecer hasta el 19 de julio de 1936, donde el Palacio Masónico de Santa Crucero va a ser asaltado manu militari, encabezados también por masones, en concreto de la otra logia, pero vamos, con una tropa mandada por 2 capitanes del ejército y falangistas que van a ocupar y saquear el templo masónico. La masonería en el archipiélago pues tiene también un importante papel y una importante presencia. Por ejemplo, en La Palma está la logia Abora número 2, en concreto en Santa Cruz de La Palma, que va a tener también un papel pues similar al de las funciones que hemos ya dicho para la logia tinerfeña. Van a ser muy parecidas y va a tener un papel también importante. Y también en Las Palmas, en concreto, va a haber dos logias distintas. Una Acacia, que es la menos importante, y otra es la Gran Logia Andamana, en concreto, que va a jugar también un papel muy considerable. Y a su vez, estas 4 logias van a ser un capítulo masónico dentro de la masonería
internacional, adscrito pues a distintas obediencias, pero va a haber un taller único para Canarias, en donde las logias van a estar siempre en estos años de la dictadura de Primo de Rivera y de la República, siempre unidas y aparejadas en la misma obediencia. En ese sentido, las 4 logias, además de la tinerfeña, van a ser las de Las Palmas, también van a sufrir el asalto por parte de los golpistas en el 18 y 19 de julio de 1936. Y en el caso de La Palma, va a ser una vez asalten el ejército la ciudad de Santa Cruz de La Palma el 25 de julio de 1936, una de sus primeras acciones va a ser también el asalto a la logia Abora número 2 en concreto. La masonería, ya desde los primeros momentos inmediatamente después del golpe de Estado, va a sufrir pues una primera persecución pues bastante importante, desarrollándose esta pues a lo largo de la guerra, como veremos en su momento y en su lugar adecuado. Por último, otra institución, ¿no?, en este caso digamos mucho más moderna, que sería el Rotary Club. En concreto se instala pues en el archipiélago. Primero va a ser en Las Palmas y después, a principios del año 34, a finales de 1933 en la ciudad de Las Palmas y en el año de 1934 en Santa Cruz de Tenerife. No, en este sentido van a ser representantes de la mesocracia, o sea, en el sentido de que van a ser de los grandes emprendedores, de los jóvenes profesionales de todo tipo, ¿no?, desde militares, que hay algunos, que por cierto el de Tenerife no se incorpora pues al golpe, se queda como neutral, que es el teniente coronel Rodríguez Ortiz, que ya veremos cuál es su devenir. No va a ser ejecutado, ni siquiera va a ser casi metido en prisión, sino que va a ser degradado y expulsado del ejército con su paga correspondiente. O sea, en ese sentido, pues escapa bastante bien de las consecuencias del golpe de Estado de sus conmilitones. Los rotarios pues van a ser gente jóvenes, relativamente jóvenes, profesionales, pues muy importantes, abogados, médicos, arquitectos, grandes empresarios, directores de las grandes empresas, tanto públicas como privadas, banqueros, etcétera. O sea, por ejemplo, pues va a ir desde Enrique Marrero Regalado, el gran arquitecto tinerfeño, ¿no?, hasta siguiendo por los directores de las casas consignatarias, ¿no?, de las grandes casas británicas, banqueros como por ejemplo el cónsul alemán Jacob Allers, directores por ejemplo de Cepsa, de la compañía telefónica, y todos ellos van a servir fielmente, van a participar en la conspiración, en concreto cívico-militar, para que se arma pues antes del 18 de julio de 1936, y van a tener pues una importancia considerable tanto en el triunfo del golpe de Estado en el archipiélago de Canarias como en la propia conspiración, prestándole grandes e importantes servicios, algunos de ellos que van a hacer grandes carreras luego en la dictadura, pues a la conspiración y a los manejos golpistas del general Franco, ¿no? En concreto,
Además, el general Franco come con los rotarios tinerfeños el 10 de junio de 1936 en su sede, que la sede de los rotarios en Santa Cruz de Tenerife se encontraba en el Hotel Pino de Oro de la capital chicharrera. Y con esto pues damos por terminado aquí este capítulo. Si quieren ustedes encontrar pues o averiguar cosas sobre los nombres, hechos, circunstancias, pueden consultar ustedes gratuitamente a través de la página web que figura pues al final de cada uno de los episodios, mi tesis doctoral. Y con el buscador pueden ustedes buscar nombres sobre todo de la provincia tinerfeña, menos de Las Palmas, pero que iremos superando pues esta circunstancia. Así que hasta el próximo episodio. Siete islas tengo